Estamos repasando el libro de Apocalipsis o Revelación, o Revelation en inglés. Amén. En general, un vistazo general en la primera sección del capítulo 1 al 3, vemos cómo el Señor se presenta a Juan. Quien no lo puede reconocer, pues el Señor se presenta en su cuerpo glorificado como rey, ya no como un sirviente débil de carne y hueso. Amén. Vemos en el capítulo 4 y 5 cómo se presenta, cómo aparece, cómo es levantado Juan al trono de Dios y ve al Señor y al Cordero de Dios, que es nuestro Mesías. También vemos capítulo 6 al 16, estamos cubriendo los 7 sellos, es lo que vamos a tocar en este día. Después del capítulo 8 al 11 tenemos las 7 trompetas, del capítulo 12 al 14 tenemos los 7 símbolos, del capítulo 15 al 16 tenemos los 7 cálices, 7 copas. Eventualmente veremos la caída de Babilonia, que es de lo que se trata en general, en el panorama general del libro de Apocalipsis. Se trata de la caída de Babilonia. Con la caída de Babilonia es igualada, la caída de Babilonia es igual, lo mismo que la caída de todos los reinos de los gentiles, de los poderes humanos, de las naciones, aquellos que son naciones, que son gentiles. Y la definición de gentiles es aquella persona que no está en pacto con Dios. En otras palabras, aquella persona que no tiene la fe de nuestro Señor, de nuestro Mesías, no tiene el testimonio de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, y que no tiene el sello de practicar la palabra de Dios, que no practica, que no vive conforme a la palabra de Dios, pues no estudia la palabra de Dios, amén, y no sabe la palabra de Dios. ¿Amén? Esas son las naciones gentiles, y vemos que ellos son simbolizados por Babilonia. Es la Babilonia de hoy, aquel que está en rebelión, que está en contra de Dios porque le da la espalda al testimonio de nuestro Señor Mesías, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para darnos propósito por medio de su palabra, el estilo de vida que viene con obedecer su palabra. Amén. Esos son los gentiles y esos son los que van a caer cuando se habla de la caída de Babilonia en este libro de Apocalipsis. Amén. Y el capítulo 19 al 20 vemos la batalla final en la manera que se manifiesta la caída de los reinos de esta tierra, de los reinos de esta tierra, y todas las deidades, todas las huestes espirituales que están detrás, que están influyendo, que son el poderío espiritual que está moviendo el status quo, como se dice, en los poderes que están en la tierra en este momento, creando guerras, creando rebelión, creando muerte, como ya vimos en lecciones pasadas, que crean un desbalance, desequilibrio político. Amén. El Señor va a poner fin a toda potestad, a todo ángel caído, a todo espíritu inmundo que manipula, que influye los poderes, el liderazgo sobre la gente, sobre la población de este mundo. Y vemos en el capítulo 21 al 22 cómo sucede el matrimonio entre el cielo y la tierra en las bodas del Cordero. Amén. Vamos a entrar al libro de Apocalipsis, capítulo número 7, versículo 1 al 8. Vamos a leer en esta tarde. Está en la pantalla. Versículo 1, capítulo 7 de Apocalipsis, en el nombre de nuestro Señor. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra. Detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 4. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Número 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. 7. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. 8. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y vamos a hacer un resumen rapidito en esta tarde de lo que ya hemos repasado en el capítulo anterior para mantener una conexión y una continuidad. Vemos un resumen, el resumen, los 6 sellos. Vemos cómo el primer sello encabeza desequilibrio político. El jinete sobre el caballo blanco, que es desordenado, que va conquistando y se le ordena que siga conquistando. Y este desequilibrio político lleva al segundo sello, que es roto, que es la guerra y conflicto agotador. Una guerra y un conflicto que desvanecen, que agotan, que exhaustan los recursos de la tierra, los recursos de las poblaciones, de los gobiernos, quienes se abastecen de los impuestos, de toda aquella impuesto y toda tarifa, no tarifa, pero cuotas que ellos imponen sobre la población en general alrededor del mundo. Sabemos muy bien cómo es que funciona esto de los impuestos. Esta guerra agota vida, agota salud, agota bienes de la gente, de toda la población. Y estas guerras han sucedido ya por causa de ese equilibrio político. Y el tercer sello, al quebrarlo, se manifiesta el caballo blanco el caballo negro y su jinete, los cuales traen el colapso económico, hambruna y miseria y destitución que llegan por causa, que vienen después como consecuencia de cada guerra, cada conflicto. Lo hemos visto una y otra vez. Podemos hablar de muchas guerras, pero no entraremos en detalles. Y vemos el cuarto jinete que viene con el cuarto sello que rompe nuestro Mesías. Y es la consecuencia de los 3 previos, la consecuencia del desequilibrio político, la consecuencia de guerra y conflictos agotadores, la consecuencia de haber tenido un colapso económico alrededor a nivel mundial, y hambruna y miseria y destitución. La consecuencia es muerte. Vemos que la muerte es personificada para indicar que es una consecuencia de todos estos eventos que suceden sobre la faz de la tierra. Han sucedido, seguirán sucediendo y es inevitable. ¿Amén? La hermana tiene un comentario.
sellos. Vamos a entrar en detalle, para allá vamos de los que son sellados, ¿ok? Porque ahorita estamos hablando de los sellos que son quebrados, pero ya voy para esa pregunta, es para responder esa pregunta acerca de los que son sellados. Pero en cuanto, al momento vamos a terminar los 6 sellos. Son 5 sellos, el quinto sello, es el de los mártires. ¿Okay? Es el de los mártires que preguntan: ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás? El hecho de que hemos perdido nuestra vida injustamente por causa de tu palabra. El Señor les da túnicas blancas. El Señor le da túnicas blancas. Es muy importante entender lo que es el color blanco. El color blanco significa pureza, pero es una pureza que viene a una persona obedecer y guardar los mandamientos del Señor, que significa que la persona ya ha estudiado, y porque ha estudiado la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y la puede poner por obra. ¿Ok? Porque ¿cómo es que dice el Salmo? La pregunta que hace David en el Salmo: ¿cómo es que un joven puede mantener su camino limpio, sus manos limpias? Con guardar los mandamientos de Dios. ¿Amén? Es lo que viene en el Salmo. Y el 6º sello, vemos un gran terremoto, y vemos cómo con este sello el cielo se enrolla como un rollo. ¿Okay? El sol se oscurece, la luna se vuelve roja, las montañas e islas son conmovidas de su lugar, y las estrellas caen como si fueran higos que caen de la higuera con un fuerte viento. Todos estos nos da una descripción de algo que puede suceder de manera física. Un gran terremoto, obviamente. Un gran terremoto es algo que conmueve, que sacude. Vemos que el sol se oscurece y la luna se vuelve roja. Es algo muy físico que sucede. Vemos que las montañas y las islas son conmovidas. Puede ser por causa del movimiento de las placas tectónicas, por causa de este gran terremoto, que podría ser algo físico. Y como las estrellas caen, pueden ser cometas, pueden ser asteroides que caen de manera física. Ahora, todo este lenguaje también tiene una connotación no tan solo física, sino también una connotación simbológica. Y un gran terremoto puede ser algo que sucede en la tierra, que es o que trae un efecto como si fuera un gran terremoto. Pero puede significar un evento que hace que los poderes que hay en la tierra en este momento, los poderes políticos, las fuerzas, alguna nación, algún imperio, alguna organización, una hegemonía, como lo es las potencias mundiales, por así decirlo, del primer mundo, entre comillas, y todos aquellos que están como rivales de las potencias mundiales, pueden causar algo que suceda que cause un gran terremoto, un gran sacudir en la atmósfera política, militar, internacional. Así que puede ser un terremoto físico, tanto como puede ser un evento que hace que la estructura del poder en la tierra entre naciones se sacuda y cambie, y haya una catástrofe política internacional a nivel mundial. Puede ser las dos cosas, algo físico o algo simbólico de un sacudir de los poderes políticos en el mundo, entre las naciones. A eso nos indica que las montañas y las islas sean conmovidas, porque muchas veces en la palabra de Dios, sí, la montaña puede ser algo físico, o la isla algo físico, que puede ser conmovida tal vez por un terremoto, como ya lo ha sucedido. Ya ha sucedido en Japón, ya ha sucedido en Indonesia, ya ha sucedido, acaba de suceder hace poquito en Alaska. Hace 2 días volvió a sacudirse. Estamos hablando de la continuidad y la consistencia y el incremento de terremotos físicos sobre la tierra. Lo vimos en Chile, en el desierto de Atacama, 9.5, hace años ya, pero sucedió. También las montañas y las islas también pueden simbolizar los grandes poderes de la tierra, las grandes corporaciones de la tierra. Las más conocidas son las corporaciones que se llaman gobiernos, tanto gobiernos como compañías individuales. También pueden simbolizar montañas e islas.
pueden ser simbolizadas, por montañas e islas. Y las estrellas que caen como higos de los cielos, las estrellas que caen de los cielos como si fueran higos, no tan solo pueden ser descritas por algo físico, describir algo físico, pero también pueden describir simbólicamente lo que la palabra de Dios muchas veces identifica como deidades, ídolos de las naciones. Todos aquellos dioses o ídolos o espíritus o demonios que están detrás de los ídolos de las naciones, ¿ok? Los ángeles caídos, las estrellas también simbolizan ángeles caídos, y lo vamos a ver en un futuro capítulo, aquí mismo en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver cómo cae una estrella del cielo, pero de repente esa estrella que cae del cielo se le llama Apolión. ¿Amén? Hermano pastor. Solamente quería comentar de que es el mismo lenguaje y referencia a la profecía de Joel, que el día del Señor vendrá, y también lo mismo repite Pedro en el día de Pentecostés, que la luna se convertirá en sangre y las estrellas. Amén. Se menciona el profeta Joel habla de la luna que se convierte en sangre, que el sol se oscurece, y Pedro, el apóstol Pedro, hace también referencia a lo que dijo el profeta Joel. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el séptimo sello? ¿Qué pasa con el séptimo sello? Ahorita estamos en el capítulo 7 y por el momento la palabra de Dios solamente nos describe y nos menciona 6 sellos, los que acabamos de repasar, y hay pausa a los sellos, hay una pausa al séptimo sello, ¿ok? El séptimo sello aún no viene, el séptimo sello vendrá en el capítulo 8 que vamos a repasar, Dios mediante, la siguiente semana. ¿Eh? Entre los primeros 6 sellos y el séptimo sello sucede unos acontecimientos muy importantes en este capítulo. Vemos los 144,000 en los primeros versículos 8 versículos los primeros 8 versículos que acabamos de leer. Vemos los 145,000 que son sellados de Israel. Son sellados de Israel. Y la segunda parte de este capítulo vemos la gran multitud incontable de las naciones. ¿Okay? En lo que acabamos de leer, vimos en los primeros versículos que hay ángeles que están en los vientos, o ángeles de los vientos, y los describo de tal forma porque están encargados de detener los vientos de la tierra, de que no dañen a la tierra, ¿okay? De que no dañen la tierra, porque hay otro ángel que menciona la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que se dirige a los demás ángeles que están en las 4 esquinas de la tierra, por así decirlo. Están deteniendo en el mundo, están deteniendo los vientos. ¿Okay? Puede ser literalmente, físicamente, las corrientes de vientos, ¿okay? que se causan con la rotación de la tierra, que se crean también con las corrientes del mar, dependiendo de cuánta sal hay en los océanos, dependiendo de qué tan caliente o qué tan fresca esté el agua en los océanos, las corrientes marítimas, las corrientes de vientos. Es muy posible que se hable de eso, porque el ángel indica a los otros 4 ángeles que están a cargo, que tienen la autoridad de detener los vientos en las cuatro direcciones generales de la tierra. Dice que mantengan a los vientos sin moverse, para que no se dañe la tierra, para que no se dañe el mar o los árboles que están en la tierra, hasta sellar a los 144,000 miembros del pueblo de Israel que se mencionan en este capítulo. ¿Okay? Estos 145,000
de Israel que se mencionan consisten, como hemos visto, de 12,000 miembros, 12,000 personas, individuos de cada una de las tribus. ¿Okay? Y la razón por la cual estamos en una dinámica en la cual vemos un romper de sellos y un sellar de gente, que va a la pregunta que la hermana estaba preguntando hace rato. Sí vemos que el Señor está quebrando sellos, porque hay un juicio que se está desarrollando, hay un juicio que se va a llevar a cabo, hay un decreto y hay un juicio que se va a ejecutar de parte de Dios. ¿Okay? Y lo estamos viendo cómo sucede en este libro. Estamos viendo cómo está sucediendo, cómo el Señor ha quebrado los primeros 4 sellos y vemos los 4 jinetes. ¿Okay? Y vemos lo que viene detrás de ellos, que ya ha sucedido, que ya está sucediendo ahora mismo, hoy en día, este viernes. Estamos en medio de esos sucesos. Podemos decir que ya estamos viendo todo esto. Por los últimos 40, 50, 60, 70 años hemos estado viendo, hemos estado viendo lo que estos primeros capítulos del libro de Apocalipsis nos están indicando. Así que el que está dormido, despiértese. El que está dormido, despiértese. Es tiempo de que nos preocupemos por nuestra salvación, es tiempo de que nos preocupemos por nuestra relación con Dios, porque los sellos, el Señor ya está quebrando los sellos para ese decreto que Él va a dar. Él va a ejecutar juicio sobre las naciones, sobre los gentiles, y vale más que nosotros seamos contados en el número de los gentiles. Y la única forma que nosotros no seremos contados junto con los gentiles es, número 1, que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo y que demos testimonio de su palabra, de sus mandamientos. Lo dice muy claramente en la palabra de Dios, lo vemos en el capítulo 12, versículo 14, si no me equivoco, o tal vez sea el capítulo 14, versículo 12. Pero ahí vemos que esta es la paciencia de aquellos que mantienen el testimonio del Señor Jesucristo y de los mandamientos, y que guardan los mandamientos de Dios. Está escrito. Está escrito. ¿Okay? El Señor lo dijo, no hay excusa para ninguno de nosotros. ¿Ven? Pero regreso, estamos hablando de los 144,000 de Israel. El Señor está quebrando sellos, pero en este momento hay una gente que va a recibir un sello. ¿Okay? Se están rompiendo los sellos del decreto, del rollo, de la sentencia que va el Señor a ejecutar sobre el mundo entero. Pero el Señor está sellando a 144,000 de las 12 tribus de Israel. Son 12,000 por cada tribu. Y todo esto que está sucediendo es un recordatorio de algo que ya ha sucedido en el pasado. Ya sucedió durante el tiempo del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tuvo una profecía que el Señor le indicó en forma de visión, se la dio el Señor al profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque la gloria de nuestro Dios, como nuestro hermano pastor ya ha mencionado en ocasiones pasadas, ¿ven? Y como el hermano pastor y su servidor hemos enfatizado en el estudio previo que tuvimos del libro de Daniel, que mencionamos que el profeta Ezequiel indica que la gloria de Dios se fue del templo, dejó el templo, y cuando la gloria de Dios dejó el templo, entraron los babilonios a ejecutar el juicio que el Señor ya había decretado sobre el pueblo en aquel día. ¿Okay? Esto que está sucediendo nos está recordando a ese momento, a ese mismo momento antes de que entrara Babilonia. Más bien, antes de que el Señor permitiera que el poder de Babilonia entrara a ejecutar castigo que el Señor ya había decretado sobre el pueblo. ¿Y por qué el Señor decreta juicio sobre el pueblo? ¿Por qué se va la gloria de Jehová, de nuestro Dios, de Jerusalén y de Israel? Por las abominaciones cometidas en Jerusalén e Israel, como dice ahí arriba. Abominaciones que habían sucedido.
en la ciudad de Jerusalén, aún en el mismo templo, aún adentro del templo de Dios, de la misma casa de Dios. Amén. Y por eso es que nuestro Dios declara juicio sobre todo Israel en aquel momento. Y el Señor en aquel momento, lo vemos que Ezequiel lo articula muy claramente en el libro de Ezequiel capítulo 9, el Señor manda ángeles a ejecutar castigo. El Señor manda ángeles a ejecutar castigo. Ahora, el Señor ordena a ángeles que lleven a cabo una sentencia de castigo. Y la forma en que sucede es que se permite que entren los babilonios, que entre el ejército de Babilonia de Nabucodonosor, más bien el rey que vino antes de Nabucodonosor. Amén. Vemos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6. Vamos a leerlo todos. Mira lo que dice, léalo ahí arriba. Léalo. Y le dijo Jehová a uno de los ángeles: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El Señor que está diciendo que se ponga una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que está sucediendo en medio de Jerusalén, en medio de la ciudad. ¿Qué son estas abominaciones? Es todo tipo de acción que involucra el quebrar la ley de Dios. Ayer, en aquel entonces, hoy y mañana, el quebrar la ley de Dios es pecado, es abominación. Así de simple. El que dice que la ley no es para hoy, lo siento, porque Juan mismo dijo que el pecado es la transgresión de la ley, punto. Si no queremos aceptarlo, no queremos aceptar la palabra de Dios entonces, y no estamos buscando a Dios verdaderamente. Amén. Y es lo que sucede en este lugar, en este momento. Están sucediendo abominaciones, gente está quebrando la ley de Dios, a todo nivel, a todo espectro de la ley de Dios, en su vida personal, en su cocina, al andar por la calle, al regresar de la calle a la casa, al ir a acostarse, al levantarse, al ir a trabajar. Toda acción que uno puede hacer en la vida diaria que involucra el que yo quiebre la ley de Dios, eso es pecado. Y de eso estaban hablando en aquel momento. Si yo le robo a mi hermano sin que él se dé cuenta, no le estoy robando un carro, pero le estoy haciendo una jugada y mi hermano no se da cuenta, o estoy hablando de mi hermano y estoy asesinándole su carácter y su reputación acá, al hermano tal y tal, que ya nadie le quiere hablar porque yo dije tanta cizaña acá del hermano tal y tal que ya todos lo tacharon. Y ningún testimonio, ningún testigo tengo yo de lo que yo estoy acusando a mi hermano. ¿Sí me explico? Todo lo que va en contra de la palabra de Dios, cuando tú cometes adulterio, cuando tú fornicas, cuidado, porque el Señor dijo que no tiene que involucrar una forma física, sino tan solo vivirlo en tu mente. ¿La verdad? Dios nos ayude. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Versículo 5. Y a los otros ángeles dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Dice, porque así como, más bien voy a seguir leyendo. Dice versículo 6, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiese señal, ¿se acuerdan de esa señal en la frente? No os acercaréis, no se acercarán a ellos, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues esos ángeles, desde los varones ancianos
que estaban delante del templo. Wow. Aún delante del templo empezaron a desecrar, a crear inmundicia, porque es lo que sucedió. Mataron y cayó sangre y hubo una impureza total, ritual. Pero qué malo y qué duro es el Señor. ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué niños? ¿Por qué viejos, mujeres y vírgenes? ¿Por qué? Hermanos, si nosotros no nos lamentamos por las abominaciones, alguien tiene que quejarse por la rebelión, alguien tiene que estar en desacuerdo con la rebelión, con el pecado, con las abominaciones en contra de nuestro Dios. Alguien tiene que por lo menos decir algo, alguien tiene que por lo menos lamentarse, porque cuando uno por lo menos se lamenta de que la ley de Dios, la palabra de Dios se quiebra, por lo menos estás dando a entender a los demás: ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Sabes qué? Yo voy a levantar mi voz porque yo no estoy de acuerdo con esto. Porque si uno no levanta la voz, ¿qué es lo que estás haciendo? Básicamente estás aprobando qué es lo que está sucediendo. Básicamente es como aprobar. El hecho de que no digamos nada y que nos quedemos calladitos y no digamos, eso está mal. Eso está mal. El deshacer un embrio, un feto en la matriz antes del nacimiento, eso está mal. El no decirle a alguien estás mal, cambia, arrepiéntete, eso está mal. ¿Ven? Es como el no decir nada, el decir nada, quedarse callado, es casi como apoyar y como aprobar a veces. El silencio a veces aprueba. Y es cuando a veces lo menos que podemos hacer es decir, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ven? Vemos en Ezequiel capítulo 9, versículo 9 al 10. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. La gloria de Dios se fue y ella no ve. Así que vamos a pecar, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. Vamos a olvidarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué buscar el servicio de oración? ¿Para qué buscar el estudio bíblico? ¿Para qué venir al servicio? Al cabo que el Señor ya se fue y no está viendo, no está aquí el Señor. ¿Cuántas veces la gente no se justifica? ¿Cuándo va a venir el Señor? No ha venido, no va a venir. Mientras no venga, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya cuando ya se vean las cosas feas, que a veces parece que ya va a venir, entonces me arrepiento. Entonces me arrepiento. ¿Qué tipo de amor es ese a Dios? ¿Qué tipo de amor es ese a Dios? Eso no es amor a Dios. Eso no más querer una póliza de seguro, sin tener compromiso con la persona que importa, esa persona que es el creador del mundo, del universo. Así que dice el Señor en el versículo 10: así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. El camino de ellos significa el camino en el que han caminado, el estilo de vida que han vivido, que no se preocupan por el temor de Dios, que más bien se preocupan por lo que está pasando en Instagram, lo que está pasando en TikTok, lo que está pasando en Facebook, en YouTube. ¿Cuántos pueden decir ouch, me duele, déjame sobarme?
Porque hoy en día nosotros demostramos a quién adoramos, y mostramos a quién alabamos, y mostramos a quién seguimos con el tiempo que empleamos. ¿Dónde empleas tú tu tiempo? ¿Dónde gastamos nuestro tiempo, por así decirlo? ¿En dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Es viendo un estudio de 1 hora y media en el canal de Tabernáculo de Vida, un nuevo comienzo? ¿Es viendo un servicio de domingo? ¿Es entrar al servicio de oración los miércoles? ¿Es ir a ministrar a un hermano, una hermana? ¿Mandarle un mensaje a un hermano, una hermana que no viste en el servicio, que no has visto, para orar por ellos? Hablarle para ver si puedes juntarte con ellos, para ir a orar por ellos. Ir afuera, a la esquina, a orar por gente, a evangelizar, a tener contacto con la gente de afuera que necesita de Dios. Es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. El camino de ellos, lo que significa es en qué emplean el tiempo, qué es lo que hacen con su vida, a qué le dan su tiempo. Le dan tiempo a las cosas que ellos piensan que son entretenidas y son interesantes y divertidas, y piensan que la palabra de Dios, el estudio del fin de semana, el servicio, la hora de oración, piensan que es aburrida. ¿No les importa? ¿Quién va a querer ir a estar en el reino de Dios cuando el reino de Dios venga? ¿Quién va a estar en su reino? Si creen que su palabra es aburrida, ¿cómo quieren entrar al reino de Dios? Si ya piensas que la palabra de Dios es aburrida, si piensas que la oración es aburrida, si piensas que buscar de Dios es aburrido, ¿verdaderamente quieres estar en la eternidad con Dios? Amén. Dice el Señor: el camino de ellos haré recaer sobre sus propias cabezas. En otras palabras, el Señor les va a dar la consecuencia a ellos, porque les importó más estar trabajando 60, 70, 80 horas a la semana, porque les interesó más todas las otras cosas allá afuera que lo que el Señor nos está queriendo dar. Amén. En otras palabras, estoy traduciendo lo que estaba sucediendo en aquel entonces ahora y en día. ¿Por qué? Porque como antes, así sucederá ahora. Así como era antes, así sucederá ahora. Ahora viene juicio. A nadie le gusta oír de juicio. Nadie quiere oír de juicio. El problema es que si no te hablamos de juicio, si no te menciono lo de juicio, el Señor se va a enojar conmigo. Si tú te enojas porque yo te hablo de juicio, ni modo. Pero el Señor se va a enojar conmigo, con ese sí estoy preocupado. De Él sí estoy preocupado, porque Él es la autoridad. Y cualquier enojo que alguien pueda tener no se compara a una eternidad que tú vas a tener sin Dios. Una eternidad en ausencia de Dios. La ausencia de Dios es lo que generalmente conocemos como estar en el infierno para siempre, entre comillas, el lago de fuego, lejos de la presencia de Dios. Porque de que viene juicio, y es necesario que tú sepas para que tengas una oportunidad. Porque antes fue solo Israel en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, quien tuvo consecuencias por no buscar de Dios, por aquel Dios que los había rescatado, aquel Dios que les dio salvación, aquel Dios que les prometió la tierra prometida y salvación eterna. Amén. No tan solo, antes era más para ellos, pero ahora, porque el Señor dijo de que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, no pereciera, pero tuviera vida eterna, ¿verdad? Por tanto, eso es lo que está sucediendo. Ahora el mundo tiene la oportunidad de decidir, porque todos tenemos libre albedrío, y nosotros decidimos qué consecuencias queremos.
¿Ah? Porque ahora no tan solo es Israel el que sufre castigo, que sufre consecuencias o juicio, sino que ahora es todo el mundo. Y lo estamos viendo en la profecía dada en el Nuevo Testamento por medio del libro de Apocalipsis. ¿Amén? Esto es inevitable, hermanos. Esto es inevitable. Así que no le disparen al mensajero. Como dicen en inglés, don't shoot a messenger. Amén. Porque si no te digo yo, si no te dice nuestro hermano pastor, no sé quién te va a decir. Y el Señor nos ha encargado, nosotros tenemos que hacerlo, si nadie más lo va a hacer. Y vemos listas diferentes y cuentas diferentes. Amén. Lo que vemos aquí en estos versículos que leímos es básicamente un censo muy simple, porque dice que son 12,000 de cada tribu, de la tribu vemos en Génesis capítulo 29 al 30, vemos una lista familiar, es más una lista que un censo. Y en este pasaje se nos introduce a la familia de Jacob y nos introduce a su dinámica familiar, nos introduce a los hijos de Jacob, quien es hijo de Isaac, quien es hijo de Abraham. ¿Okay? Así que vemos a Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos. Amén. Y si leemos el libro de Génesis, vemos cuál es la dinámica, vemos quién tenía envidia de quién, y quién quería tener más hijos, cuál esposa quería tener más hijos que la otra. ¿Ah? ¿Cuál era el preferido? ¿Y quiénes se ponían celosos? ¿Y quién de los hijos quería ser el primero sobre todos? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos ver en Génesis. Pero ahora lo que vamos a enfocarnos en Génesis es la lista de los hijos de Israel. En aquel entonces, en Génesis, se nos da la lista en el orden de nacimiento: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, José y Benjamín. ¿Okay? Es necesario entender que esta cuenta de los 144,000, los cuales 12,000 los cuales son 12,000 por cada tribu, por cada uno de estos hijos, son, por lo que entendemos de la palabra de Dios, son descendientes directos en forma genética de Jacob. Hay ciertas doctrinas de reemplazo que de una forma u otra quieren simbolizar a estos 12 o estas 12 tribus o estos 144,000 como si fueran la iglesia. ¿Okay? No hay manera en lo cual podemos justificar eso, porque la siguiente parte de esta enseñanza, que habla acerca de la gran multitud incontable, es la que más podemos asimilar, la cual podemos igualar a la iglesia. ¿Ven? Y luego en Números capítulo 1 vemos la lista de las 12 tribus, ya tribus, porque ya las familias crecieron y ahora se hicieron tribus grandes, de miles y millares hasta llegar a millones. Vemos una lista y un censo militar. ¿Por qué? Porque el propósito de dar la lista es de defensa y de ofensiva, ya de un pueblo mayor, de un pueblo que necesita ser defendido. ¿Amén? Y vemos en este pasaje en Números, vemos que se indica que Judá marchaba primero. Lo vemos en Números capítulo 10. Judá marchaba primero. Judá, los hombres de Judá que eran de edad y de físico para lucha, para combate, eran los que salían primero a tomar la dirección, a encabezar. Y también vemos en este pasaje que Leví no era incluida. La tribu de Leví no se incluía. ¿Por qué? Porque Leví no se podía dedicar a hacer guerra, porque ellos estaban solamente dedicados al sacerdocio, a atender el templo, a atender la presencia de Dios. Y también vemos en este pasaje que la tribu de José es dividida en medias tribus. Se les llama la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, porque eran en número, eran abundantes, eran
bendecidos en población, en número. Fue parte de la bendición que se le dio a José. Amén. Y así es como se mantiene la cuenta de 12 tribus, porque se quita a Leví y quedan 11, ¿verdad? Así que se divide la tribu de José para mantener el número de 12. Amén. Pero luego vemos lo que sucede en el libro de Apocalipsis. En este libro, en este pasaje que acabamos de leer, vemos una lista muy peculiar. ¿Ok? Y la vemos ahí arriba. Vemos que Judá se menciona primero. Así como acabamos de mencionar que para propósito de defensa y de ofensiva militar, Judá era el primero que marchaba. Así que, de igual manera, muy peculiar, se menciona primero a Judá. Luego se menciona a los 12,000 de Rubén. Luego se mencionan los 12,000 de Gad. Luego los de Aser. Y vemos que falta Dan. Dan no está en esa lista para nada. Y luego se menciona a Neftalí, y se menciona a Manasés, se menciona a Simeón, se menciona a Leví. Cosa rara, porque Leví en listas anteriores no se mencionaba, ahora sí. Y luego se menciona a Isaacar, y luego se menciona a Zabulón. Pero miren, Efraín no aparece tampoco. No tan solo es Dan, sino también Efraín no aparece. En lugar de Efraín podemos decir que se menciona a José y finalmente a Benjamín. ¿Ven? Una lista muy peculiar. Y vemos que en esta lista de los 144,000, la tribu de Leví es incluida. La tribu de Judá va primero. ¿Ok? Y la tribu de Dan es excluida. Y la tribu de Efraín excluida. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hacen esos cambios? Posibles razones. Vemos que Judá va primero, como si fuera tiempo de guerra, y Leví es incluido. Judá siempre va primero porque hay una insinuación de guerra. Cuando hay una insinuación de guerra, cuando hay una posibilidad en la cual el pueblo de Israel debe ser defendido, siempre se movía Judá primero. ¿Amén? Por eso cada vez, después de que se asentaba el campamento del Señor en el desierto, cuando la nube que indicaba la presencia de Dios se movía y el campamento se tenía que levantar para seguir la nube que simbolizaba la presencia de Dios, los primeros en levantarse era la tribu de Judá y se ponían a marchar. Amén. Así que cada vez que Judá va primero es una insinuación de guerra. ¿Amén? Pero también vemos que Leví está involucrado, y cuando se involucra a Leví siempre es un asunto espiritual. Así que en conclusión podemos decir que lo que estamos hablando, obviamente, por si no nos es obvio, en este libro de Apocalipsis se trata de guerra espiritual. Es una guerra espiritual, hermanos. Ya debemos entender que todo lo que estamos viviendo en este momento es una guerra espiritual. Si se llenan todas las sillas en un servicio, si se llenan todas las sillas en un estudio bíblico como el de hoy, si se llenan todas las sillas cuando venimos aquí a orar el miércoles, o si se llena la ventana de usuarios el miércoles cuando estamos orando en línea, o no, es una cuestión de guerra espiritual. Es una cuestión de guerra espiritual si ves que las sillas están vacías. Es una cuestión de guerra espiritual si ves que las sillas están llenas. Y me atrevo a decir que la situación no va muy bien cuando la guerra espiritual nos indica que las sillas están vacías. ¿Amén? Porque es una guerra espiritual. Cuando la gente no quiere ayunar, es una guerra espiritual que se está perdiendo. Cuando la gente no quiere abrir la palabra de Dios para aprender algo nuevo de su Dios,
es su primer amor, estamos sufriendo en una guerra espiritual. ¿Y qué es lo que sucede cuando permitimos que el enemigo nos gane en la guerra espiritual? Sucede lo que pasó con Dan y con Efraín. Sucede lo que pasó con la tribu de Dan y Efraín. Dan no pinta buena facha para nada. Vemos la profecía sobre Dan en Génesis 49, versículo 17. Dices, Dan será Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Ese último versículo, tu salvación esperé, oh Jehová. Es como decir, Señor, estoy perseverando, ayúdame, porque Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. Básicamente está profetizando lo que pasó con Dan. Dan dejó de influir, la tribu de Dan dejó influir su tribu por gentiles y abandonó su puesto que el Señor les había dado. La tribu de Dan abandonó el puesto que el Señor le había dado a la tribu. La tribu de Dan dejó el oficio, la identidad, el propósito que Dios les había dado a ellos como tribu. Ellos se dejaron influir por el mundo. ¿Ok? Es una cuestión histórica, porque se cree que la tribu de Dan se dejó influir por ciertas tribus, ciertos clanes que estaban en la región que ellos deberían de haber tomado como territorios suyos en la tierra prometida en Canaán, cuando el Señor se las entregó. ¿Ven? Se dejaron influir por otras gentes, porque también ellos eran navegantes. Ellos también salían a la alta mar y tenían roces con otras culturas, con otros tipos de pensar, con otros tipos de creencias. Y les llamó la atención lo que vieron y lo que oyeron allá, así como sucede en el mundo. ¿Ok? Hello. Lo que sucedió en aquel entonces a una tribu nos puede suceder a cada uno de nosotros de manera individual, que nos dejamos influir. Y de tal manera se dejó influir Dan, ¿ok? Que fueron a conquistar un territorio al norte de Israel, Bashán, donde hay una influencia demónica, espiritual, mala entre los habitantes de esa tierra, y ellos se mezclaron y se dejaron influir por esas creencias y ese modo de vida contra la palabra de Dios, que ellos se convirtieron en serpiente junto al camino. ¿Qué es lo que hace una serpiente al lado del camino? Te muerde, te lastima y te permite que sigas en tu camino a lo que ibas a hacer, a tu objetivo. El camino simboliza tu objetivo que el Señor te ha dado, tu salvación, tu cumplimiento del propósito de Dios en tu vida y la garantía de una vida eterna en la presencia de Dios. Ese es tu camino que tú tienes que caminar. Pero si nosotros nos dejamos influir, nosotros vamos a afectar a otras personas, a otros hermanos, a otras hermanas. Es lo que le pasó a Adán. Ellos se convirtieron en serpiente que no permite que la gente llegue a su objetivo, que pasen por el camino y lleguen a donde deben, a su meta, a donde tienen que llegar. Y no es una buena cosa ser, ¿cómo se dice? El que se le hable a uno como serpiente. Porque la serpiente simboliza al enemigo, la serpiente simboliza al demonio, la serpiente se refiere al ángel caído, a los ángeles caídos. La serpiente antigua. Y es lo que va a suceder si nosotros no buscamos la presencia de Dios. Si no cuidamos nuestra salvación y no guardamos la palabra de Dios.
Dan se dejó influir por gentiles y abandona su puesto, y por eso no es incluido en esta lista. ¿Amén? También vemos Efraín. Efraín es la capital del reino del norte. Cuando se divide el reino y se van las 10 tribus del norte, una de ellas es Efraín. Y Efraín alejó al resto del norte, al resto de las otras 9 tribus que hasta el momento se piensa que están perdidas, amén, de Israel. Los alejó a la idolatría, los alejó a tratar de adorar a Dios a la manera que ellos pensaban, y luego empezaron ellos a alejarse de Dios y ya no adoraban a Dios para nada. Se les envía a profetas, se les envía a Elías, se les envía a Eliseo, se les envía a Oseas, se les envía a Abdías, se les envía al profeta Amós, se les envía a profetas de profetas, y no oyeron la palabra de Dios para corrección, para que regresaran, para que se arrepintieran, para que cambiaran su vida, tomaran acción de cambio, de rectificación. No quisieron hacerlo. Llegaron los asirios y se los llevaron y los dispersaron. Amén. Pero vemos que Efraín recibe misericordia. Efectivamente, Efraín y también la tribu de Dan reciben misericordia. ¿De qué manera? Lo vemos en Jeremías capítulo 39, versículo 20. Vemos que nuestro Señor, ahí se nos dice que nuestro Señor tendrá misericordia de Efraín. En Ezequiel 37, versículo 19, y también en Oseas capítulo 1, versículo 10 y 11, se nos indica que Judá y Efraín serán nuevamente reunidos al final. ¿En qué tiempos estamos nosotros? Estamos en el tiempo de el final. Despertemos. Hello, ¿estamos despiertos? Estamos en los tiempos del final. Amén. Y también vemos en Ezequiel capítulo 37, 19, ese mismo pasaje, vemos que Efraín representa a las demás tribus del norte, incluyendo a Dan. La tribu de Dan también va incluida ahí, porque Efraín representa a las demás 9 tribus que se fueron con él, porque Efraín se le dio la primogenitura, y lo vemos eso en Génesis capítulo 48. Amén. Dice que Efraín será multitud de naciones también. Amén. Y eso se lo dejamos de gratis para la sesión que viene. Amén. Así que vemos los 144,000, amén, ya hablé de eso. Todo lo que ha sucedido ya en el libro de Ezequiel se está volviendo a manifestar, y se va a manifestar en estos últimos días, en la forma de los sellados, los 144,000 sellados de las tribus de Israel. ¿Amén? Nosotros pensamos que es algo que no entendemos, que no hemos visto antes. Sí, no lo hemos visto antes porque no se nos ha dado un estudio de lo que ya ha sucedido en el libro de Ezequiel. Esto ya sucedió una vez anteriormente, en una escala menor. Antes solo involucró al pueblo de Israel. Ahora esto va a involucrar a todo el mundo. ¿Ven? En aquel entonces se le dio orden de sellar a ciertas personas en la frente. Ahora también en estos capítulos, en estos versículos que leímos del capítulo 7 de Apocalipsis, se sella a los 144,000 de las tribus de Israel. ¿Amén? En la sesión que viene, primero Dios, estaremos viendo acerca de la multitud innumerable de las naciones, de todas las familias de la tierra. Amén. ¿Cómo sucederá esto de los 144,000? Son del pueblo de Israel, de hoy en día, de los que saben que son pueblo de Israel, que son de Judá, que son de Benjamín, que son de Leví, y muchos de ellos también ya pueden determinar por medio de estudio genético si son de otra tribu. ¿Amén?
No sé cómo, de qué manera se va a manifestar esta profecía, pero esta profecía va a suceder. Ya se está llevando a cabo. Ya tenemos la manera, la tecnología, el análisis, los procesos necesarios para analizar genética, cromosomas, el ADN, y podemos determinar quién fue nuestro tatarabuelo, siempre se removido. ¿Okay? La tecnología ya está ahí, de una forma u otra esto va a suceder. Ya estamos a punto de que todo esto suceda. ¿Amén? Y vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a orar para ser despedidos. Continuaremos la semana que viene, primero Dios, con la segunda parte del libro de Apocalipsis, capítulo 7.